Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber como @ESMejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que surgió como parte de un ambicioso proyecto de las mentes maestras detrás de Abejorro Media y que tiene como fin último el desmitificar las finanzas, los impuestos, las leyes y hasta las ocurrencias de satinos, gazapos, metidas de pata, patinazos, pifias, chapuzadas, fantochadas y genuflexiones de nuestros gobernantes. Como todas las semanas, tengo la fortuna de acompañarme por dos viejos conocidos, Rogelio Ibarra, el virtuoso de los vacíos legales, y Gerardo Mandujano, el Gandalf del caos fiscal. Menos mal que fue el Gandalf y no el Gollum. Así las cosas, disfrute su programa de análisis favorito y recuerde que el humor negro es la mejor herramienta para entender los impuestos, las finanzas y el derecho. ¡Comenzamos! ¿No sabe si darle clic a un artículo publicado en el New York Times o a una nota publicada en el grupo de WhatsApp de su edificio? No se preocupe, el equipo de Varos y Avaros lo hizo por usted. Septiembre, mes del testamento. September. Muchas familias mexicanas que han perdido a sus seres queridos no han podido arreglar sus trámites notariales, como herencias o legados, por temor al pago de los impuestos. Pero la planificación fiscal post-mortem no es algo del otro mundo, porque usted puede aprovechar el programa implementado por el gobierno desde hace ya algunos años para dictar su última voluntad con un descuento de hasta el 50%. ¿No me cree? ¿Le han dicho que aunque redacte un testamento, el SAT se quedará con un buen pedazo de su patrimonio? Sí. En caso de que tenga patrimonio. ¿Cuál patrimonio, señor? ¿Cuál patrimonio? Se nota que el señor tiene recursos, tiene Exacto. dinero. Se ve que el señor tiene dinero. Se nota que el señor tiene dinero. ¿Cuál señor? ¿El señor de dónde? Entonces, ¿qué hacer con nuestra riqueza cuando ya no estemos aquí para disfrutarla? Aunque los mexicanos nos vanagloriamos de que nos reímos de la muerte, esta no deja de dar miedo, pues trae aparejado algo que efectivamente le mete un susto al miedo: los impuestos. Pero aquí viene una sorpresa. En caso de recibir una herencia, ya sea una mansión, un yate, una colección de cómics raros o incluso una montaña de calcetines usados, esta se encuentra exenta de impuestos. Así que, cuando acepte esta suculenta herencia, no tiene que preocuparse por el impuesto sobre la renta, pero ojo, no piense que puede guardar secretamente esa fortuna bajo el colchón. El fisco debe ser notificado de ese ingreso. Por algo, después de todo, existe la frase dead and taxes. Incluso, si quiere ponerse en modalidad machuchón en sus decisiones hereditarias, puede recurrir a un fideicomiso testamentario, con el cual, además de dejar lista su última voluntad financiera, puede establecer mecanismos que impidan que sus herederos dilapiden el patrimonio que con tanto esfuerzo logró crear. Es decir, adiós a las peleas navideñas entre los tíos y las tías por los terrenos de la abuela. Eso sí, pase lo que pase, no consulte a una bruja, consulte a un abogade fiscaliste. Y por eso, abogade, ¿qué opina usted de esto? Abogado. Abogate. Abogado. Te iba a decir Genare. Gerarde. Yo así no me llevo. Gerardi. Eso es discriminación. Tío Gandalf. A ver, Tío Gandalf, Gandalf. ¿qué onda? El testamento. Para empezar, nadie sabe realmente qué es un testamento. así es. Partamos de lo más importante. El testamento es la opinión, es la voluntad máxima de una persona. Es lo que va a ocurrir una vez que hayas valido pepino. Así es. Cuando cuelgues los Nike, ¿Qué puedes poner? vas a plasmar tu voluntad de a quién ¿Pero vas qué puedes poner? ¿A quién vas a dejar tus bienes? ¡Dije! Perdón, no lo vuelvo a hacer. Me está viendo feo. No, a ver, ¿qué puedes colocar primero, Gerardo? Ya sabemos, cuentas bancarias no puedes. Eso es lo único que no puede estar dentro de un testamento. Así es. Fuera de eso, Cualquier tipo de bien. lo que se te dé la gana. Pero muchos notarios te van a decir, no pongas bienes porque capaz de que estos desaparecen y se invalida técnicamente el testamento. Para eso está el legado. Ajá. Pero muchas personas tienen miedo por el tema de los impuestos. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué procede? Vamos por partes, como dijo Jack. 1.
El testamento lo vas a hacer ante un notario público porque es el que va a dar fe de lo que es tu última voluntad y va a dar fe en cierta forma de que estabas vivo y lúcido al momento de dictar el testamento, ¿sí? No voy a entrar en detalles de cuántos tipos hay, dónde lo vas a hacer, nada más les voy a decir que desde 2003 la Secretaría de Gobernación, en conjunto, en coordinación con el Colegio Nacional de los Notarios, del Notario Mexicano, echaron a andar un programa para fomentar que en el mes de septiembre se dieran facilidades de atención y se rebajara sensiblemente el precio, el costo de hacer un testamento ante un notario público. Cada septiembre hacen esta campaña y sí se ha visto un aumento en el uso de ese instrumento. ¿Por qué es importante? Porque te quitas de encima las broncas a tus deudos, a tus familiares cuando tú ya no estás aquí. Pero el miedo constante es, ¿y le voy a pagar impuestos al SAT? A ver, Gerardo, ¿cómo le vas a hacer para no pagar impuestos? Es muy sencillo. La ley del impuesto sobre la renta establece de manera expresa que no se causa este impuesto, el impuesto sobre la renta, por las herencias y legados. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo? El más clásico de clásicos. A ver. Los terrenos de la abuela. Así es. Cuando tú los heredas... Ah, ya es Navidad, ya vamos a empezar a discutir pero de eso. Ya pasando ahorita. Ya el un pozole, Ya un un pozole, un pan de muerto y ya estamos ahí. A ver, la abuela hereda una casa. Eso me parece discriminatorio. ¿Por qué no puede ser el abuelo? El abuelo. O el abuele. El abuele. El abuele. A ver, Gererde. A ver, los abuelos heredan, Hacen el testamento. hacen testamento y heredan una casa. Ajá, sí, así ¿Qué es. ocurre? Bueno, tú, la persona, vamos a suponer que se lo dejan aquí al Roger, la casa, ¿no? No paga impuestos sobre la renta por ese bien, pero sí paga impuestos locales. Oye, en el caso de Roger, más bien sería una abuelita sensual. Le deja una casa. Una sugar. No sé. Rogelio, No sé. DMs abiertos. ¿Tienes tus DMs abiertos? Por favor, amigas, amigos, déjenos en sus comentarios si ustedes consideran que antes de que termine el sexenio, Rogelio va a conseguir o no novia. Bueno, eso Los depende. leemos. ¿Todavía te pueden dejar casas y terrenos en un testamento? Casas y terrenos. Ay, mira, yo estoy esperando un Elbester Gordillo, No. una Serrano. O sea, lo que es que te den en vida. En vida, después de la vida, lo que sea, nos debemos de encontrar en el más allá. A ver. Ya nos desviamos. A Sí, ver. exacto. A ver, te dejan una casa. Así es. Ok. Inicias la sucesión testamentaria. Así es. Ya estás. Y cuando ya todos los herederos se pusieron de acuerdo, Ujú. bueno, todo esto con el notario, Así es. ¿qué impuestos vas a pagar y qué impuestos El no vas a pagar? impuesto sobre la renta, el impuesto federal, impuesto sobre la renta no se paga. Por el simple hecho de que tu patrimonio se acrecienta al aceptar la casa que te dejaron en el La testamento. casa vale 10 millones de pesos. ¿Cuánto vas a pagar? De impuestos sobre la renta, cero. No te puedo creer. Sí, créelo, está en la ley. Llame ya. Llame ya. Bueno, Señor director, ¿tenemos línea abierta para nuestros...? no tenemos ni línea. O sea, Ah, no tenemos línea. tenemos ni línea. O sea, No pagan el hombre. teléfono. No pagan el hombre. teléfono. Sí, como Está bien. quieras. Estamos colgados del diablito para tener. No, exactamente. ¿Tampoco tenemos hotline? Me carga el payaso. Di que tenemos cámaras y eso porque. Pues, Antes de que tenemos producción. no, bueno. Bueno, entonces, ISR 10 no pagas. millones. La casa vale 10 millones. ISR no pagas. ¿Cuánto vas a pagar? ISR cero, no pagas. Ok. Pero si tienes que pagar impuestos locales, como puede ser el impuesto sobre adquisición de inmuebles o derechos locales por escrituración y registro en registro público de la propiedad. Que son cosas diferentes. Entonces sí pago. Pero no tiene Publicidad nada- engañosa. Habían dicho que no se pagaba impuestos. El más caro de todos los impuestos no lo pagas, que es sobre la renta. O sea, el más perro no. Exactamente, sí. Ay, pensé que el impuesto más caro era no presentar tu declaración anual de impuestos. No, ay, santo Dios. ¿No? ¿No? ¿Nada? Pareces contador, en fin. Nada, ni un aplauso. No, pues no, el chiste fue malo. El chiste fue malo, o sea, admítelo. A ver, ya no me distraigas. No pagas ISR. No pagas ISR, pero sí puedes llegar a pagar impuestos locales por adquirir el inmueble o por registrar o por escriturar. Habría que ver en dónde está ubicado el bien inmueble. ¿Ok? No me agradas. ¿Rogelio? No me importa. No me importa en lo más mínimo, créeme. ¿Y el queso? No, güey. No sabe qué es eso el tío Gandalf. Dale chance, hombre. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Una propiedad que no está... Espérame. Sí. Voy a aplicar un ministro Lainez.
Sí se cayó de chiquito. No, está bien, lo voy a omitir. A ver. Una propiedad que está intestada pierde su valor porque se complica mucho. ¿Qué significa que esté intestada? Una propiedad respecto de la cual no se hizo el testamento y entonces no se tiene certeza de a quién le corresponde dentro de la familia. Quién se la queda va a generar muchos problemas y estos problemas van a hacer que pierda valor porque no es fácil de volverla a vender. Van a perder tiempo, van a perder dinero. ¿Te puedo interrumpir, Rogelio? Claro. Muchas gracias. Aprende. ¿De qué? Yo Este es tu programa, Salvador. Es mi programa, sí, es cierto. Qué barbero. A ver, viene. ¿Y luego? ¿Por qué no tengo un abejorro? Acá está tu abejorro. Diga usted, abogado, si es cierto como lo es. Cuando nos preguntan cuál es la rama más sucia del derecho, se sorprenden cuando no respondemos que es el derecho penal. Ajá. Es el derecho familiar. Así el es. derecho civil. Sí. Donde se ven los peores casos. Hermanos se pueden asesinar, hijos. Aviéntenselo. Ay, todavía cacha. Sí, todavía cacho. Se matan entre hermanos, hijos Sí. lanzan a la calle a los padres por una herencia. Lo dice la Biblia. ¿Eh? Lo dice la Biblia. Lo dice la Así Biblia. es. De la Biblia sí sabe el tío Gandalf. O sea, de eso sí estaba ahí Entonces, cuando se queda escribió. claro que cuando tú no haces un testamento, que lo que estás haciendo es dejarle a tu familia un problema. Lo que estás heredando es un problema. Y eso habla en general en México de la falta de cultura de previsión que tenemos y de la falta de cultura jurídica. Es sorprendente los datos, pero apenas 1 de cada 20 mexicanos, es decir, 5%, son los que, de todos los 129 millones de mexicanos, apenas el 5%, son los que ya tienen previsto esta parte, ya tienen elaborado el testamento. Y si nosotros nos vamos a las regiones del país, hay regiones como la Ciudad de México, hay estados como la Ciudad de México que tienen una mucho mayor cultura. Ahí estaríamos hablando que es más o menos... O sea, ¿no como en Torreón? No, curiosamente, los estados que más tienen esta parte del testamento, esta cultura de hacerlo, Espérame, ¿de dónde eres, Gerardo? ¿De dónde quieres que sea? ¿De ¿De dónde? Nueva York? de Saltillo, ¿no? Ah, de Saltillo, ¿verdad? Perdón, pero me equivoqué. Una disculpa a los amigos de Torreón. ¿No comen Saltillo? No, empezamos con Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, que son las 3 entidades en donde tienen mayor registro de testamentos Así es. por parte del Colegio de Notarios. Efectivamente. Las zonas urbanas Así están es. más. Sí, sorprendentemente no. Hay más cultura de- no está en este top de 3, no está previsión. Nuevo León, ¿no? Pero sí hay muchísimo más cultura de previsión. Y eso es lo que tenemos que considerar para no heredar problemas y que una vez que suceda el fallecimiento de la persona y demás, los bienes puedan ser distribuidos de la mejor manera, de la forma más óptima y se pueda tener cada quien lo suyo. Si ha habido testamento. Oye, Rogelio, no voy a hablar contigo. Ok, perfecto. Te voy a cancelar. Producción. Producción. A ver, Rogelio, sencillito. ¿Qué necesita una persona en México para hacer un testamento? ¿Cuáles son los pasos? El primer paso sería acercarse con el notario de confianza. Debemos ya partir de la idea de que deberían tener un notario de confianza, pero si no lo tienen, el que les quede más cerca de casa, aprovechar estos descuentos que Gerardo me dejará mentir, es casi la mitad en el mes de septiembre. ¿Y dónde son, Gerardo? ¿Dónde hay ferias? Algunos municipios sí hacen campañas de... Puedes ir al Zócalo. No, por ejemplo, yo tenía entendido que aquí en Una plaza algunas pública. alcaldías de aquí de la Ciudad de México hacen un programa, le dan difusión y ponen módulos especiales de atención para ese tema de los testamentos. Muy importante que lleven su credencial de elector, su INE o su pasaporte, una identificación oficial. Y sorprendentemente, aunque muchos pensaríamos que esto sucede a partir de los 18 años, en realidad muchas legislaciones de los estados lo permiten a partir de los 16. Ok. Voy a partir de los 14. Ok. Sí, así es. Se casan muy pronto. ya. Entre primos, sí, en Nuevo León, por ejemplo, sí, claro. Te heredan vacas. Güey, pues, ¿sabes lo que va a tener un hato de vacas? Lo que produce un hato de vacas, ¿no grabeando? ¿Sabes lo que produce? Está bien. Mientras no te hereden los cuernos. Habla la experiencia. A ver, para que el auditorio esté cierto en esto, ¿qué se necesita para hacer un testamento? Uno, no necesariamente implica que tengas un patrimonio. Tú puedes hacer tu testamento siendo chavo. Sí, claro. Sí. ¿Y qué es lo que vas a decir, aunque no tengas bienes? Vas a señalar a las personas a quienes tú desees heredar y darles porcentajes.
Un consejo sería, no hagas divisiones estúpidas. Así es. Le voy a Exacto. dejar 33.33%, no. No. Divide en partes iguales, en partes equitativas, y acuérdate, que se acuerde la audiencia, siempre va a ser lo que a ti se te dé tu rechiflada gana. 1, 2, cuentas de banco no entran en la masa hereditaria, con que tú pongas, cuando tú abres una cuenta de banco, Y tú asignas. tienes la obligación de poner a uno o más beneficiarios Así es. y el porcentaje. Tú puedes tener tu cuenta. Si lo único que tienes en esta Sí, vida. en el caso de cuentas es tu de cuenta banco, se ejecuta de inmediato conforme a lo no que tú necesitas señalaste siquiera como beneficiarios. ni siquiera Exacto. necesitas un testamento. Cuentas de banco, seguros de vida, también. También Igual. están los beneficios. Así es. Cualquier producto financiero, Tiene un tú beneficiario. estás designando a un beneficiario o beneficiaria. Así es. Punto, se acabó. Si tienes patrimonio, llega con una lista de esos bienes que las vas a incorporar a una partecita que se llama legado. No los vas a incluir necesariamente en el testamento, pero vas a incluirlo, esa lista de objetos, esa lista de bienes, También la vas a incluir. es importante señalarle a nuestra audiencia que no deben llegar con la escritura de los bienes Nuestra audiencia. de nuestra importante Nuestra. audiencia, de tu audiencia. Gracias, Gracias. gracias. A la audiencia de Varos y Deta- Avaros con Salvador Mejía. Detallazo el suyo. A ver si ya estás aprendiendo, ¿eh? Hay que señalar que no tienen que llegar con la escritura, no es necesario. Deben de tener identificado el bien, pero muchas veces muchas personas se detienen porque dicen es que no tengo la escritura, la tengo perdida y voy a incurrir en un gasto extra. Pueden llegar así con el notario, pueden señalar cuál es el bien y a quién le Simplemente corresponde, o los porcentajes. Entonces, en testamento, personas y porcentajes, se acabó. Y en un documento aparte, tú puedes irlo modificando. ¿Cuántas veces? Es que acabo de hacer mi testamento, entonces más o menos me la sé. Entonces y tú vas ahí señalando los bienes y se acabó. Se notan tus 16 años. Así es. en cada pierna. Ojalá tuvieras Ojalá, eso. mano. Siguiente nota. El pasado viernes, por fin se entregó el paquete económico al Congreso de la Unión. El viernes pasado, el gobierno federal entregó al Congreso el paquete económico para 2024, el último, Dios bendito, de esta administración. Este paquete incluye el marco macroeconómico, cifras y previsiones sobre el tipo de cambio, el petróleo, el crecimiento económico, entre otros. Y cuando digo entre otros, me refiero al aumento en los dineros que le van a dar a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que el ejército parece ser el liniero de todos estos proyectos gubernamentales, desde aduanas hasta aerolíneas del bienestar. Dentro de los números encontramos proyecciones como el tipo de cambio, el precio del petróleo y el crecimiento del PIB, pero nadie sabe si serán precisos o meras conjeturas. En cuanto al presupuesto, las estrellas son los programas sociales y, obvio, el ejército, especialmente en un año electoral. Se espera que los programas sociales se inflen como un globo, aunque algunos teman su uso electoral. En cuanto a impuestos, no veremos reformas audaces, pero no se engañen, porque el fisco aún tiene sus trucos. En resumen, el paquete económico es como una obra de teatro político, donde el humor negro y la realidad se mezclan de manera curiosa. Rogelio, Gerardo, ¿qué ven ustedes en el paquete? Gerardo. Es preocupante porque finalmente estamos hablando de un presupuesto que no está enfocado en satisfacer las necesidades generales de la población. No es un presupuesto que esté enfocado en cubrir los faltantes que tenemos en educación, en salud, en obra de infraestructura pública que pueda ¿Obra ser qué? de infraestructura Ok. pública. Ok. Public. September. September. Bueno, no está contemplado ningún beneficio general. El dinero se va a ir otra vez a las obras emblemáticas. Y aquí podría salir cualquier persona a decir, pero pues si ya acabaron el aeropuerto, ¿en qué van a gastar? En subsidiarlo. ¿Con ese tono de voz? Exactamente. En subsidiarlo. Un aeropuerto que no funciona, que no sirve, que no tiene actividad, que no genera ingreso, está siendo subsidiado. ¿Con qué? Con dinero público. Eso lo dice Gerardo porque no salen vuelos a Saltillo desde ¿Hay aeropuerto en Saltillo? Ya te escuchamos. Sí, sí. Dios Sí, bendito. sí, ahí. Sí, Pensé que ibas en ADO siempre. para allá no llega la DO, es nada más allá para el sur, donde dice Xochitl que hay falta de mano de obra, para allá es para, ¿no? ¿Ya acabaste? No, todavía no. Estaba con el presupuesto. Yo les decía que no cubre de ninguna forma lo que constitucionalmente está obligado el gobierno a cubrir para el gasto público. O sea, es un
dilapidación de dinero tremenda porque todo se va a ir en programas sociales, el dinero no va a alcanzar, se prevé un déficit, me decía Rogelio hace poco en la mañana que es 5.4. 5.4 de déficit. O sea, ¿qué quiere decir para la audiencia que no le entiende y que se le hace muy complicado esto de PIB y cosas por el estilo? Discúlpame, Gerardo, pero la audiencia de varos y avaros es docta, culta, viajada y escribida. Sí, pero no está de más decirlo nunca, no más, menos. O sea, vas a gastar más de lo que vas a poder ingresar a tu bolsa. Punto. ¿Y qué requieres tú para poder gastar ese excedente que no vas a poder ingresar a tu bolsa? Pedir prestado. Aun y cuando digan que este gobierno nunca pidió prestado, ¿sí? Que ya vimos que es una mentira. Es una mentira, ya Lo vimos en el programa pasado. Exactamente, pero hoy va a ser más que evidente, dado que es un 5.4% de excedente negativo, es decir, es muy arriba lo que no tengo para poder gastar, lo que tengo que pedir prestado y conseguir de alguna forma para poder gastar. Fiscalmente no están haciendo una reforma, y está mal, porque si quieren más dinero, obviamente el primer elemento al cual hay que recurrir para tener dinero, pues esos son los impuestos. Y hasta ahorita lo que yo he encontrado únicamente es que van a aumentar la tasa de retención, ¿sí?, por el pago de intereses que te hacen los bancos, ¿sí?, cuando tienes dinero depositado con ellos, te pagan intereses. Ese interés que te pagan implica un pago de ISR. Ese ISR te lo ha tenido por el banco. Gerardo, ¿cómo le haces para brincarte el pago del ISR? No, en este caso no se puede porque el banco te lo retiene el banco. Ya viene rasurado. Ya viene dicen. exactamente. Del 0.15% lo están subiendo al 1.48% anual. ¿No hay impuestos nuevos? Pues sí, este es un impuesto nuevo. Aquí están aumentando. ¿A quién le pega? A los ahorradores. Entonces, bueno, ok, ¿ya acabaste? Ya. Dios bendito. Sí. No, es Me que estás diciendo que no viene una... Me estás diciendo que no viene... Voy a hablar. Viene. Habla. Adelante. Me estás diciendo... No te interrumpo. No te interrumpo, habla. Habla, di. Lo Que te calles, que ya me callé. Di lo tuyo. Dilo tuyo. Lo que me estás diciendo es de que se necesita una reforma fiscal. Sí, siempre. Pero no se quieren aventar el tiro de hacerla en año electoral. No. Y esto inevitablemente le va a reventar a la próxima presidenta de México. ¿Presidenta? Así es. ¿Por qué presidenta? El tío Gandalf es Team Marcelo. No, dale pues, chance. todavía sigue ahí, sigue esperanzado, va Chelo. Y... Ya me Chelo, hizo su divulgación. ¿Vas a votar por Marcelo? ¿Cuál Marcelo? No, pues No, todavía no hay candidatos. Espérense, son coordinadores de no sé qué y coordinadores de no sé qué. Marcelo, pues no es. Gracias por participar hoy, No es Gerardo. candidato Muy de amable, nada. muy amable. Tú muy bien. A ver, Rogelio. No es santo de mi devoción ni nada que se le asemeje. Este amigo Mario Di Constanzo tuiteó el otro día. ¿Sabían que el endeudamiento que tendrá el gobierno de AMLO tan solo durante 2024 equivale a 2 veces el costo actual del Fobaproa? Me gusta, digo, no es un, insisto, no es tanto de mi opción este cuate, manipula mucho las cifras, pero me gusta cuando ponen un punto de referencia, porque le permite a la audiencia quitarle esta cuestión de no entender la materialidad, ¿no? ¿A cuánto equivale? Equivale a 3 torres latinoamericanas, equivale a 4 estadios aztecas. ¿Cómo está el tema del endeudamiento? Porque creo que va de la mano de 2 factores que a mí me preocupan mucho, Rogelio. El primero es una narrativa falsa, diciendo, el presidente se ha cansado de decir que él no ha contratado deuda, lo cual queda claro que no va por ahí. Y lo segundo, me preocupa muchísimo que se esté contratando deuda a este nivel, a este volumen, el último año de un gobierno que claramente le está metiendo dinero a los programas sociales con un fin netamente electorero. Así es. Este paquete... Así es, Salvador. Así es, Salvador Mejía, máster. Este paquete tiene los ingredientes de la tormenta perfecta. Tiene un gasto mucho más alto que el del año pasado. Es el gasto histórico más alto que se tiene. Tiene ingresos más bajos proyectados que los del año pasado. Entonces, la diferencia entre el gasto que se tiene y el ingreso que no alcanza para cubrirlos se va a cubrir efectivamente a través de deuda. Estamos hablando de que la deuda tiene un incremento del año pasado a este de más del 10%. Y no solamente eso,
está resultando más caro la contratación de deuda, es decir, el costo financiero de la deuda para este presupuesto es mucho más alto. ¿De cuánto estamos hablando de lo que se está endeudando? Pues en realidad estamos hablando, como ya lo decía Gerardo, de dos medidas. No le des la palabra a Gerardo. No. Gracias. Como ya lo decía Gerardo, estamos hablando y vamos a verlo dentro de dos medidas. Yo quiero que ustedes se imaginen cuánto ganan y lo que ganan sería su capacidad de pago. Eso si nada más lo tenemos en cuanto a los impuestos, a los ingresos tributarios, la deuda sobrepasa en 1.2%. Es el déficit más amplio que se ha tenido en 20 años de historia. De 2020 a 2023 es el déficit más amplio. No se había visto esto antes. Y eso es muy importante que lo digamos. Si nosotros consideramos cuánto es de la deuda de lo que se tiene contratado, pues entonces tendríamos que pensar para qué se contrata la deuda. Es decir, si nosotros nos endeudamos para comprar un coche porque ese coche lo necesito para trasladarme, llegar, vender mis productos, demás, el símil debe estar respaldada esa deuda en una inversión, no en un gasto. Y lo que estamos viendo es que la inversión está cayendo. El gasto que se tiene registrado para inversión cae, lo cual quiere decir que el endeudamiento que tú señalas, que el endeudamiento que es el más alto del que se tiene registro, se va a ocupar en gasto corriente. Ni con Carlos Salinas. Ni con Carlos Salinas. ¡El diablo! Se va a ocupar en gasto corriente. ¿Y ese gasto corriente cuál va a ser? Los programas prioritarios. Los programas como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, las becas para los apoyos para adultos mayores, todo eso. A ver, Gerardo, puedes brincar la conversación cuando tú gustes, ¿no? Sí, yo estaba escuchando la docta exposición del... Dios, la docta exposición. Exactamente. A ver, Sí. ¿qué veo? Veo un uso del discurso político que prevalece sobre la lógica de los números. Para mí es impresionante el tener contacto con personas allá afuera en el mundo real y también en el mundo virtual que están convencidas de que el manejo presupuestario del presidente Andrés Manuel López Obrador es correcto, es viable, es funcional, cuando las cifras nos muestran que han sido... que la mentira ha prevalecido. No es posible mantener este discurso de que no se está contratando deuda cuando la realidad es que sí es. Aunque lo dijimos en el programa pasado, claro, aunque le cambies el titulito. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ese dinero es necesario. Ok, ¿para qué es necesario? ¿Para qué debería ser necesario? Gerardo, tú mencionabas hace rato que hay una obligación constitucional. Así es. ¿Cuál es? Es la de destinarlo al gasto público, es decir, hospitales, seguridad pública, policía, agua potable, servicios esenciales. Vamos a poner una cifra escalofriante. El presupuesto que están presentando ahorita está rebajando en un 55% lo que se le va a asignar al sector salud, comparado con el anterior ejercicio. O sea, le vas a dar menos dinero de lo que le dices el anterior año. Pero yo creo que Hugo López-Gatell tiene otras cifras. Pero pues yo creo que debe ser cifras que le salen cuando se mete ivermectina. La mejor cifra que Hugo va a tener es el número de preso que va a tener en su espalda cuando lo metamos y los años que le van a dar de cárcel al infeliz. ¿Lo hice bien? Sí. Gracias. Sí, gracias. No, estaban dormidos, ¿no? Están dormidos. Pues, que también no les pagan todavía y están, bueno, en fin. Es árido esto del tema presupuestario. Qué bárbaro. Mira, ¿qué me preocupa mucho a mí en lo particular con el presupuesto es de que la deuda pública, decía ahorita Rogelio, cuesta más cara? ¿Por qué cuesta más cara? ¿Cómo que por qué cuesta más cara? Pues porque es más difícil contratar deuda pública. Pero ¿por qué es más cara? Porque hay intereses más altos. ¿Por qué? Sí. Porque no hay confiabilidad. Y por el costo del dinero. Pero el dólar está bien barato. Gracias a Banco de México. No, bueno. Entre otras razones. Ahí está el problema de que esté barato el dólar, que tenemos altas tasas de interés. Entonces el dinero está encarecido, sí. Al gobierno mexicano va a costar muy caro comprar esa deuda. Y pagarla pues, va a ser todavía peor. Ahí yo quisiera apuntar algo porque he visto muchos comentarios en donde dicen, no es cierto, es que México no ha contratado deuda y buscan las métricas que tiene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de deuda tanto en su componente externo como en su componente interno. Claro. O sea, la emisión de deuda... A ver, espérate. Wow. ¿Qué significa deuda externa, deuda interna?
Deuda externa que se contrata con organismos financieros ¿Cómo internacionales. Como el Fondo Monetario Perfecto. Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Licenciado, Desarrollo. anote. Ya lo noté, señor. Muy bien. Sí. Y la otra parte es el financiamiento interno. ¿Qué Los es a través de CETES, CETES? los bondes, todos esos instrumentos de deuda que se emiten Y son internamente. legales. Sí. Y se utilizan. Y se utilizan. Pero con prudencia. Así es. El gran problema es que para que sean atractivos ese tipo de instrumentos, están relacionados con la tasa de interés que fija el Banco de México. Entonces, lo que tú tienes emitido en deuda interna en el gobierno mexicano es mucho más alto y se tiene que pagar más caro. Exactamente. Por la tasa de interés, como Así lo es. mencionaba Gerardo. Y una falta de confianza por parte de los organismos que nos van a prestar ese dinero. Y de los inversionistas también. Ahora, lo curioso es, en pandemia, mucho se dijo, oye, se tiene que gastar más en salud. Era como algo muy lógico. Durante pandemia se tendría que gastar más en Era salud. algo muy lógico en Estados Unidos. Y en se tendría Francia. que contratar deuda. Y dijeron, no lo vamos a hacer. Vamos a preservar el equilibrio financiero. Y ahora, en un año previo a las elecciones, se gasta menos en salud y se contrata deuda. Entonces, amárrate ahí. Les hago una pregunta. Le hago una pregunta al auditorio. Le hago una pregunta aquí a nuestro equipo de producción. ¿Estamos frente a un acto de corrupción por parte... Sí. Dakar. No sé. ¿Estamos o no estamos frente a un acto de corrupción? Me explico. Una de las definiciones esenciales, básicas de la corrupción, es el uso indebido del poder para obtener un beneficio que no te corresponde. Palabras más, palabras menos. El estar, como bien lo dice Rogelio, el haber rechazado durante la pandemia la contratación de créditos, la contratación de deuda para construir más hospitales o para comprar más medicinas, no checa con solicitar esto en pleno periodo electoral. ¿Estamos frente a un uso indebido de la hacienda pública? Yo creo que estamos ante un uso faccioso de la hacienda pública hacia un uso totalmente parcial, cortoplacista. No lo están viendo ni siquiera en el mediano plazo. Le metiste mano a lo de las jubilaciones. Así es. Lo que están... Le vas a meter al dinero a los adultos mayores. Sí. ¿Qué voto estás amarrando? Estás amarrando votos, justamente es eso. El voto de la tercera edad. Así es. A ver si llegan para el siguiente año. Mira quién habla. Bueno, pues, Pero si tú nas. Pues yo no me excluí. Yo no dije, pues a ver si llegan. Pues, No dijo a ver si llegamos, dijo a ver si llegan, ¿no? digo, a final de cuentas. Pero además de eso, yo creo que es un uso totalmente parcial, faccioso, de corto plazo. No lo están mirando por la estabilidad financiera en el mediano y largo plazo de México. Nosotros estamos considerando que un gran problema, por ejemplo, el de las pensiones que acabas de mencionar, ya no hay dinero que alcance para la política pública. Nos va a reventar. Claro. El tema de las pensiones. Es una bomba ya ni siquiera es una bomba de tiempo, es una bomba de mediano plazo. Hagamos una encuesta. ¿Alguien de aquí tiene una pensión? No. Perdedores. Sigue. Y a eso tenemos que considerar el tema que decía Gerardo de los ingresos. Están previendo que haya una recaudación menor de IVA y esto es grave porque la recaudación de IVA está muy relacionada con el flujo económico. Pero supuestamente el SAT ha sacado métricas en el sentido de que va bien la recaudación. Eso es lo que señalan, pero si fuera también la recaudación, ¿por qué tienen una reducción de 10% de lo que tenían aprobado para este año respecto del siguiente? No obstante que haya inflación, ¿no? Estamos hablando de 10% en términos reales. Como dice el poeta, la persiana no checa. ¿Cuál poeta? ¿El que lee poemas a la luz de la luna en los aviones? ¿O a cuál fue? ¿Ese poema es de Pellicer? Pero... Las cortinas no checan con la alfombra. Y además de eso, se está previendo un incremento en el ISR respecto a lo de 2023. ¿Cómo, en términos reales, ya descontando inflación, cómo pueden prever un incremento en el ISR? Van a incrementar las facultades de fiscalización. Ya la están aumentando. Sí, o sea, de lo que hemos visto que han estado aumentando, van a recrudecerlas. Exactamente. Acérquense con su abogado fiscalista o con su abogada fiscalista. A ver, perdón, no va con el tema, pero creo que es importante. ¿Qué se vienen? ¿Auditorías? La famosa fiscalización profunda. Ajá. Que la han mantenido, la anunciaron hace tiempo, pero bueno,
Ya hoy por hoy, ahí está. La van a sacar. Oiga, pero bueno, perdón, creo que me excedí un poquito nos excedimos un poquito en el debate de este tema. Es que da para mucho. Da para son mucho, muchos temas pero vamos a del mandar un paquete. mensaje al auditorio de Varos y Avaros. El presupuesto, ¿es esta cámara o esta cámara? Perfecto, es a esta cámara. No, es un mensaje. Esto es un mensaje para el público de Varos y Avaros. El presupuesto es importante porque este viene de sus impuestos y en este se va a establecer cómo y cuándo se gasta ese dinero. Y ese dinero muy probablemente va a ser utilizado con fines políticos. Electorales. Y así tendremos que pasar al último tema de hoy. Citibanamex, de regreso al ring. Después de un paseo en montaña rusa que duró más de 16 meses, Citibanamex finalmente salió del torbellino de especulaciones para volver al ruedo. La venta pendiente y los coqueteos o toqueteos del presidente ya no son distracciones. Pero vayamos por partes, porque las señales son prometedoras. La noticia de que planean hacer un striptease bursátil y deshacerse de su negocio minorista a través de una oferta inicial pública o la OPI es una jugada atrevida. La OPI está programada para 2025 o quién sabe cuándo, porque como la lotería nadie sabe lo que el futuro nos tiene guardado. La segunda señal, están desenredando sus negocios como amantes bandidos con Banamex, como la amante oficial, y el recién renombrado Citibank México, para sus travesuras privadas. La separación está prevista para 2024, un año en el que habrá más separaciones que en una telenovela. O que al final de una campaña electoral. No. Una licencia bancaria es como un vestido a la medida y Citibanamex ha agarrado una de Deutsche Bank México, que estaba en modo pánico durante la crisis internacional. Esta licencia les permitirá dominar completamente su negocio privado en el futuro. Y no olvidemos las ofertas para conquistar a los clientes, recuperar a examantes, conquistar hipotecas, llevarse nóminas y, por supuesto, dar tarjetazos. En el mundo del entretenimiento, Citibanamex sigue siendo el protagonista, con Santander y HSBC en papeles secundarios, tratando de quitarle el protagonismo. Como nosotros a Salvador en su programa. Ya. Oh, ya. El proceso de separación es como un divorcio express, para que no les atrape la temporada electoral de 2024. Sea como sea, no crea que podrá dejar de pagar el crédito hipotecario, el crédito automotriz, las temibles líneas de crédito o las tarjetas de crédito. Sobre todo porque estas son las que usamos para comprar boletos para conciertos. Es preventa. En preventa. Así es. Gerardo, Rogelio, rápido, Citibanamex. ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? Al presidente le quitaron la jugada. Fueron muy hábiles en patear el bote hasta 2024-2025. Lo van a vender, obviamente que sí lo van a vender. Hay muchos interesados porque el negocio es un negocio muy jugoso en un mercado como el nuestro. Entonces, obviamente que en su momento se va a vender. ¿Sí? En algún momento el presidente se había quejado de la adquisición de Banamex por parte de Citi y de que no se pagó ni un solo impuesto por esa operación. Es algo que ha repetido muchas veces. Repetido muchas veces en muchos discursos. A partir de la reforma fiscal de 2013, que hay que decirlo con razón, fue una reforma fiscal sumamente progresiva. Ahora sí, a través de esta enajenación que se haga en la oferta pública inicial a través de la bolsa, sí se van a pagar impuestos. Pero lo que se le quita es el poder de decidir al presidente y de influir en, yo creo que se lo deben de vender a tal o se lo deben de vender a tal otro. El poder del presidente es el poder del presidente. Siempre lo ha sido, desde que entró. Pero lo que no debe de prevalecer es esta idea de que el presidente pretendía que todas las mexicanas y mexicanos se unieran como inversionistas en una oferta inicial o en una compra. Porque eso nos obligaría a hacer investigaciones de debida diligencia de 30 o 40 millones de personas. No, bueno. El absurdo. No, pero es así como la telenovela. Cada quien iba, como la del petróleo, cada quien iba a hallar sus gallinitas, sus pollitos. Esta imagen tan poética. Cada quien iba a ir con su due diligence ya hecha. Exacto. Hola, me dicen el Chapito y vengo a meterle lana. Pero bueno, ¿algún comentario ahí, Gerardo? Antes de cerrar el programa. Hablaba Rogelio ahorita de algo muy importante. El hecho de que la voluntad presidencial no va a ser determinante, ¿sí? Y de que ahora sí se va a pagar impuestos. Hubo una reforma fiscal. ¿Quién la hizo esa reforma fiscal?
Un presidente que no recuerda a nuestro presidente actual, que es Peña Nieto. Ya, mira. Porque acuérdate que ese sexenio no cuenta. No, sí, está en el limbo. Sí, se desapareció. Exactamente. A raíz de esa reforma fiscal, obviamente todo este tipo de operaciones ahora sí tienen que dejar el billete en la caja registradora del fisco. Va a chillar el puerco. Pero va a ser un montón Va a zumbar de el dinero. abejorro. ¿Va a zumbar el abejorro? No. Entonces el presidente erró porque en lugar de meterse, de querer manosear el procedimiento, hubiera sido dado facilidades y hubiera caído un pingüe cantidad de dinero al fisco mexicano. Con lo de pingüe cantidad de dinero ocurren dos cosas, Gerardo. A ver. La primera, queda establecida tu edad. Y la segunda es que con eso no hay mejor manera de cerrar este programa. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Y así, queridos televidentes, es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, un programa más de Abejorro Media. Espero que sus declaraciones de impuestos y proyecciones financieras no terminen siendo tan complicadas como la elaboración de este programa. No olviden consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia, en X, Instagram y TikTok, así como la página www.abejorro.com. Gerardo, Rogelio, muchas gracias por no tener otra cosa más mejor que hacer y volver a colaborar en este programa. Sí teníamos, pero está muy divertido venir aquí. ¿Cuáles son sus arrobas? GMB Lawyer. @RD Ibarra. Muchas gracias, amigos. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESMejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, díganle que no sabe lo que es usar un avión del ejército para contemplar la luna y leerle poemas de Carlos Pellicer al motivo de tus desvelos. Ay. Hasta la próxima. Bravo.